Saludos, escuchamos palabras del canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, desde la ONU. Protagonista de quién sabe cuántas muertes, cuánta guerra, cuánta destrucción en los últimos años, el movimiento de países no alineados, a partir con la prensa, con los periodistas que cubren la fuente de Naciones Unidas. Para ser muy breve en esta introducción, porque tengo información importante que otorgarles, estamos aquí sobre todo por la celebración, la institución el día de ayer de el Día del Multilateralismo y la Diplomacia de Paz. Es una fecha importante, el 24 de abril, para poder celebrar todos los años. Fíjense qué hermoso. En el momento en el cual el unilateralismo está tratando de acorralar a los países, de asediar países, que ha sido protagonista de quién sabe cuántas muertes, cuánta guerra, cuánta destrucción en los últimos años, el movimiento de países no alineados, a partir de una propuesta de su presidencia de Venezuela, le propone a la Asamblea General que se adopte una fecha para celebrar el multilateralismo y la diplomacia de paz. Es decir, todo lo contrario de la corriente que se ha tratado de imponer, sobre todo desde los Estados Unidos, de implantar la dictadura unilateral en el mundo e incluso dentro de Naciones Unidas. Recuerden ustedes, hace apenas un par de semanas, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, en el Consejo de Seguridad, que se convocó por razón de la situación en Venezuela, sin haber escuchado ninguna exposición previa, se sentó, empezó a repetir su discurso de dominación, su discurso a partir de la doctrina Monroe, su discurso de apropiación de los recursos del pueblo de Venezuela, y ahí mismo él dijo que ellos lograrían en Naciones Unidas que los credenciales de la delegación venezolana fueran retirados por la mayoría de los países, es decir, reconociendo que están en una estrategia de presión, de extorsión y de imponer su dictadura incluso dentro de Naciones Unidas. La respuesta de Naciones Unidas, la respuesta de la mayoría inmensa de los Estados miembros de Naciones Unidas fue precisamente el día de ayer y que concluyó hoy, bueno, conmemorar, celebrar el Día del Multilateralismo y la Diplomacia de Paz, que coincide con el día en el cual finalizó aquella conferencia de entre África y Asia en 1955, que dio luz después al movimiento de países no alineados y que estableció los 10 principios de Bandung, que son los principios de la Carta de Naciones Unidas en su más hermosa expresión. Pero quiero compartir con ustedes lo siguiente. Venimos a hacer una denuncia importante que compartíamos ayer con el secretario general, Antonio Guterres, que vamos a compartir esta tarde con la presidenta de la Asamblea General, María Fernanda Espinosa, y que hemos venido haciendo, el presidente Maduro ha venido haciendo, pero ya es momento de declararnos en campaña por la denuncia, para que el mundo conozca los efectos devastadores del bloqueo unilateral, ilegal, arbitrario que el gobierno de Estados Unidos ha impuesto sobre Venezuela desde hace aproximadamente 4 años y formalmente desde el año 2017 y que ha tenido efectivamente consecuencias humanas en vidas, en sufrimiento y que vamos a demostrarles a partir de la siguiente información. Ustedes saben que esto comenzó, lamentablemente, fue el presidente Barack Obama quien firmó la orden ejecutiva el 8 de marzo del año 2015, declarando a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional del pueblo de los Estados Unidos. Semejante aseveración sin fundamento ninguno, que Venezuela no es amenaza para ningún país vecino, mucho menos para los Estados Unidos, país más poderoso del mundo, fue el marco, el framework, a partir del cual un gobierno mucho más extremista como el del presidente Donald Trump comenzó a aprobar decretos, executive orders del presidente Trump con sanciones. Fíjense que no me voy a referir aquí a las sanciones a los individuos, a los funcionarios,
porque ese ha sido un juego de la derecha internacional y de la derecha venezolana. No es que las sanciones no son contra el pueblo, no son contra la economía, son contra unos individuos que son esto y lo otro. No, eso es falso. Esas también existen, pero no tienen la menor repercusión, porque es que ninguno de esos funcionarios tiene recursos ni propiedades en Estados Unidos ni en Canadá. Eso es algo absolutamente... Es una señal de odio hacia determinados funcionarios que no tiene ningún efecto real, pero lo que sí tiene efecto real son las sanciones contra nuestra economía. Y hay que decirlo de esta manera, el modelo social de la Revolución Venezolana, que el comandante Hugo Chávez fue desarrollando con el pueblo venezolano, cuando le quitamos el poder de la renta petrolera, de la riqueza nacional, a la burguesía venezolana, y por supuesto a sus amos de las transnacionales petroleras en Estados Unidos y al gobierno de los Estados Unidos como imagen del imperio, a partir de 1999, recuerden ustedes aquellos años 99, 2000, 2001, 2002, el golpe de Estado, por razones, por la pugna histórica que hay entre la burguesía y el pueblo, por controlar la pugna, es por controlar el ingreso nacional, la renta nacional, la riqueza nacional. O la tiene el pueblo o la tiene la burguesía. Si la tiene el pueblo, la tendrá como la ha tenido en educación, en salud, en vivienda, en cultura, en infraestructura, en inversión para la producción, que fue lo que hizo el comandante Chávez con sus planes de desarrollo, con el proyecto nacional Simón Bolívar, invertir la riqueza nacional en el pueblo, terminar con el analfabetismo, los médicos que primero fueron cubanos y ahora son venezolanos por millares a lo largo y ancho de toda la geografía, los centros de diagnóstico integral, las escuelas permanentes con educación gratuita y con alimentación para el pueblo venezolano, la educación gratuita hasta nivel incluso de posgrado, muchas veces desde preescolar, secundaria, primaria, secundaria y también universitaria e incluso posgrado. En Venezuela no se cobra la educación. ¿Por qué? Porque la riqueza nacional se invirtió. El modelo de nuestro socialismo, que no es el socialismo europeo, ni es el socialismo chino, ni es el vietnamita, ni es el socialismo cubano, es el socialismo venezolano, bolivariano del siglo XXI, y que dio, busquen ustedes, revisen ustedes las estadísticas sociales de cualquier institución, cualquier agencia, de los años entre 2004 y 2012, cómo el modelo floreció y los venezolanos y venezolanas tenían, bueno, garantizadas sus derechos sociales, sus derechos fundamentales y mucho más. El ataque de estas sanciones, mal llamadas sanciones, porque ningún país tiene capacidad para sancionar a otro, ni moral mucho menos tiene Estados Unidos para sancionar a otro país. Ese bloqueo que han ido diseñando a partir de esas rondas de mal llamadas sanciones han ido al corazón del modelo, para decir que el modelo fracasa y que no se pueden satisfacer las necesidades del pueblo venezolano desde una perspectiva socialista, con la mayoría del apoyo del pueblo venezolano. Es un bombardeo, es una guerra en la información, una guerra diplomática que la estamos viviendo y ustedes la conocen, aquí en Naciones Unidas, en la Organización de Estados Americanos, que afortunadamente Venezuela se retiró, tomó la decisión de retirarse hace 2 años, que se cumplen este sábado, y estamos fuera de esa organización, pero allí dieron una batalla los Estados Unidos con sus países satélites. Y por supuesto hay una guerra económica que está allí, y hay una guerra real también, de financiamiento de violencia, de financiamiento de conspiración, de golpe de Estado, de financiamiento a gobiernos paralelos, de entrenamiento, de intentos de magnicidio al presidente y a los altos funcionarios del país. De manera que esas sanciones o ese bloqueo, bueno, ha restringido el ingreso nacional, por supuesto que sí, ha restringido la capacidad para poder importar. Tenemos millones, yo les voy a demostrar en los próximos minutos los miles de millones de euros o dólares que tenemos bloqueados en banca internacional. Porque además es muy curioso, en esta guerra económica no es directamente el Estado de los Estados Unidos, sus instituciones públicas, sino es la presión sobre el sector financiero, sobre los bancos, la banca privada, que es privada fundamentalmente, para rechazar y trabajar con Venezuela,
rechazar el trabajar con Venezuela, para que no se atrevan por temor a sanciones, esto que llaman los expertos en muchos informes el overcompliance, el sobrecumplimiento, que aunque no lo diga taxativamente ninguna de las órdenes ejecutivas, la banca internacional tiembla cuando ve en una solicitud la V o la V de Venezuela, la E y la N. Ven, no podemos facilitar, aunque sean medicamentos, aunque sea comida, aunque sean insumos para la producción, aunque sean vacunas, no vamos a trabajar con Venezuela. Es una agresión cruel, criminal, realmente criminal. Y aquí está, fíjense, solo para hacer un repaso, ¿no? Y miren, hay una declaración de un funcionario del Departamento de Estado, oficial. Esto fue en el año 2018, enero, donde él dijo, comillas, la campaña de presión, se refiere a Venezuela, está funcionando. Las sanciones financieras que hemos impuesto al gobierno venezolano lo han obligado a comenzar a caer en default, tanto en deuda soberana como en PDVSA, su compañía petrolera. Y lo que estamos viendo es un colapso económico total en Venezuela. Entonces nuestra política funciona, nuestra estrategia funciona. Un funcionario del Departamento de Estado. Funciona la estrategia, porque colapsa la economía. Y las consecuencias de eso, y el sufrimiento del pueblo, y las personas que mueren porque no hay un insumo, o porque hay un medicamento, no hay un medicamento, no llega una vacuna a tiempo, porque se bloquean los recursos de Venezuela. Eso es posible, que se acepte en el mundo, en este momento. Además, ¿qué autoridad le dio las Naciones Unidas a Estados Unidos para violar esta carta? Artículo 2.4 o el artículo 41, porque el Consejo de Seguridad no ha tomado ninguna decisión de sancionar a Venezuela, ¿o sí? Ninguna. Entonces, ¿cómo pueden los Estados Unidos decir que sancionan y sancionar con un bloqueo injusto a nuestro país sin cumplir con los procedimientos de esta carta que debemos respetar todas? Porque Estados Unidos pertenece o no pertenece a las Naciones Unidas. Porque ¿cómo es eso que ocupas una silla en el Consejo de Seguridad, en la Asamblea General, que la sede principal, el cuartel, los headquarters de Naciones Unidas están en territorio estadounidense y no respetas ni la más mínima de las provisiones, de las disposiciones de esta carta? Hay que preguntarse eso. Pero para hacer un repaso, orden ejecutiva 13.808. Aquí están las fechas, están los detalles, pero yo quiero que ustedes como periodistas y el mundo y el país, Venezuela que nos escucha, y América Latina que nos escucha, se prohíben todas las transacciones orientadas a conseguir financiamiento para la República. Esto incluye bonos, préstamos, extensiones de crédito, garantías de préstamos, cartas de crédito, borradores, aceptaciones de banqueros, facturas o notas de descuento y papeles comerciales, para impedir que podamos transar, que podamos hacer transacciones, que podamos comprar, que podamos importar para nuestro pueblo. Orden ejecutiva 13.827. Se prohíben todas las transacciones relacionadas con la provisión de financiamiento y otras transacciones en cualquier divisa, digital, moneda digital, token digital, buscando esta orden impactar una moneda naciente, digital, virtual, el petro, que era una manera también de poder hacer transacciones sin caer en la trampa del bloqueo de la banca privada internacional y sus métodos convencionales. Bueno, no había nacido el petro y ya el propio presidente Trump estaba firmando una orden ejecutiva para impedir que naciera, pero nació y pronto lo veremos en acción. Orden ejecutiva 3.835. Se prohíben toda clase de transacciones y operaciones relacionadas con venta, transferencia, cesión u otorgamiento como garantía por parte del gobierno de Venezuela de cualquier participación en el capital de cualquier entidad en la cual el gobierno de Venezuela tenga el 50% o más de la propiedad. Las propiedades venezolanas también. No se pueden vender, no se pueden colocar como garantía, ahorcar nuestros mecanismos de funcionamiento económico. Orden ejecutiva 13.850. Se incluye en estas mal llamadas sanciones el Banco de Desarrollo de Venezuela, el BANDES, y las instituciones sobre la cual el BANDES conserva el 50% de propiedad. Nada más y nada menos que el BANDES de Uruguay, el Banco Bicentenario de Venezuela, el Banco de Venezuela, que es la institución bancaria más grande del país,
y el Banco Prodem, que está en Bolivia. Es decir, no podemos usar la banca pública venezolana para pagar, para importar, para hacer transacciones. No podemos, no se puede usar el dólar. El dólar está prohibido en Venezuela, utilizarlo. Entonces, además, fíjense, hemos tenido que hacer cambios de moneda hacia otras más volátiles, del dólar a la lira, al rublo, al yuan. Eso implica también costos, millones, cientos de millones en esa transacción, en ese intercambio de una moneda a otra. Hay una ofensiva contra Venezuela. Bueno, y recientemente hay otra ronda de estas sanciones, se enorgullecen. Yo les voy a mostrar un documento ahora. Se arremete contra el Banco Central de Venezuela prohibiendo que el organismo realice transacciones en dólares, el Banco Central de Venezuela. ¿Quién se le ocurre atacar el Banco Central o la Reserva Central de un país para que no podamos nosotros cumplir con la importación o con la compra de los insumos para la producción y poder satisfacer las necesidades de un pueblo? Es, como dice el señor Elliot Abrams, me lo dijo a mí, yo lo he dicho públicamente, ya que el golpe de Estado fracasó, vamos ahora por el colapso de tu economía. Y la vida de la gente, y los niños, y los ancianos, y los pacientes con VIH, y los pacientes con tratamiento de quimioterapia, y los pacientes con diálisis, y las operaciones quirúrgicas que se tienen que suspender. Queda allí para la reflexión del mundo. Fíjense la arremetida financiera, ya no de las sanciones directamente, sino financiera, lo que les hablaba de la banca. Limitar el accionar o restringirlo por completo de instituciones nacionales públicas, pero también privadas, para recibir, para ejecutar pagos a proveedores, beneficiarios, recibir pagos, ejecutar transacciones, administrar carteras de inversión, cumplir obligaciones financieras, como por ejemplo la cancelación de títulos y bonos de la deuda pública o tener acceso a las fuentes de financiamiento. No tenemos acceso a fuentes de financiamiento en ningún organismo financiero internacional porque no le da la gana a la administración Trump que así sea. Y si necesitamos el financiamiento para un desarrollo para el país, para la generación de empleo, de infraestructura, para construir hospitales, para construir redes ferroviarias para que unan al país, no tenemos derecho entonces al desarrollo. No es el derecho al desarrollo uno de los principios de las Naciones Unidas. ¿Cómo se logra, cómo se permite que se impida de esa manera? Aplicando cada una de estas estrategias, en muchos de los casos, en la mayoría de los casos, extraterritorialmente. Es decir, estas órdenes ejecutivas son supuestamente solo en territorio estadounidense, solo con ciudadanos estadounidenses, solo con dólares, pero es mentira. Esto lo aplican extraterritorialmente y presionan a sus aliados o satélites en Europa y presionan a sus aliados y satélites en Asia para que no permitan que Venezuela pueda transar, pueda comprar, pueda importar utilizando sus sistemas bancarios y financieros. En moneda además distinta que nuestro país, América del Sur, norte de la América del Sur, ¿cuánto tarda un vuelo? ¿Cuánto tardamos nosotros en una línea aérea comercial? 4 horas y media, 4 horas y 15. Bueno, estamos en la zona de influencia de los Estados Unidos. Bueno, no puede, prohibido el uso del dólar. La dictadura, esa es la dictadura, esa sí es la dictadura que se quiere imponer en el mundo. Se ha logrado afectar de manera cuantiosa y reiterada el patrimonio de la República Bolivariana de Venezuela. Han cerrado nuestras cuentas en muchos bancos, incluso empresarios privados venezolanos que nada tienen que ver con el gobierno, que en alguna oportunidad con el sistema cambiario de control de cambios que hubo en Venezuela, tuvieron acceso a las divisas por la vía única que se podía tener en ese momento divisas en Venezuela. Bueno, les cierran las cuentas, les niegan la posibilidad de poder abrir, de poder buscar financiamiento, créditos en el mundo, no en Venezuela. Cierre de las corresponsalías. ¿Saben lo que nos cuesta pagar? Bueno, no había yo saludado a nuestra ministra de Pueblos Indígenas, Aloa Núñez, que nos acompaña, que está en la sesión intercultural de pueblos indígenas. ¿Saben lo que nos cuesta pagar los salarios de nuestro personal en Naciones Unidas, o en Canadá, o en Europa? Tenemos retrasos con ellos de 5 o 6 meses. Es que no tenemos el dinero, sí lo tenemos. Es que está bloqueado, es que se quedó un banco corresponsal. Es que de un día para otro se quedan con
se quedan con el dinero, no es que te lo devuelven, no es que no podemos hacer la transacción, tenemos miedo a los Estados Unidos y a las sanciones, le devolvemos su dinero, no, se quedan con el dinero bloqueado. Yo les voy a mostrar ahora unas cifras al respecto. Venezuela no ha podido mantener cuentas en dólares y muchas veces tampoco en euros, y la mayoría de los bancos corresponsales han cerrado las cuentas de las principales instituciones venezolanas: Banco Central, Banco de Desarrollo Económico y Social, Banco de Venezuela, Banco Bicentenario, la propia PDVSA, Petróleos de Venezuela, y otras instituciones privadas nacionales. Aquí está lo que yo les decía, el cambio de moneda. Pero yo quería compartir, aquí tengo una información de la semana pasada, estos números pueden haber cambiado o no. Banco de Inglaterra, oro venezolano, que tiene una valorización en euros o en dólares, por supuesto, están bloqueados por decisión del banco, pero siguiendo al gobierno del Reino Unido, que decidió caer en la estrategia del golpe de Estado y reconocer a un presidente fake en Venezuela. 1.359 millones de dólares, 1.192 el equivalente en euros, millones de euros, bloqueados de los venezolanos para comprar medicinas, para comprar insumos, para Venezuela, pues, bloqueados. Citibank, aquí en los Estados Unidos, que yo no puedo pagarle a mis funcionarios y tenemos que hacer milagros para que ocurra, 196 millones de dólares. En el Clean Stream de London, 453 millones de dólares. En North Capital, 238 millones, no, perdón, estoy hablando en euros, 196 millones de euros, 453 millones de euros, 238 millones de euros. En Novo Banco, Portugal, que era un banco con el cual pudimos hacer muchas transacciones en los últimos años, hasta las últimas sanciones que son aún más criminales que las anteriores, 1.543 millones de euros. Estos son 1.760 millones de dólares. Es decir, yo pagué allí la cuota, por ejemplo, de la FAO, para pagar la membresía de Venezuela en la FAO, o el salario de mis trabajadores de varios meses de Cancillería está allí, o la importación de determinado producto para la distribución de alimentos mediante los CLAP en Venezuela. Fuimos a pagar, pasó por el banco y se quedó en el banco. Ni lo pagaron, ni lo devolvieron. Es un secuestro, es un robo. Y nosotros le hemos pedido, en este caso, que es la mayor cantidad, estos 1.760 millones de dólares, a Novo Banco. Le hemos pedido al gobierno de Portugal que actúe, porque eso no es legal. Ese es dinero del Estado venezolano, para los venezolanos, para la salud, para la alimentación, para la vivienda de los venezolanos. Y estamos actuando legalmente en los tribunales, en los sistemas de justicia nacionales de los países donde se ha bloqueado dinero venezolano. Sumitomo, un banco japonés, 415 millones de euros. Esto suma casi 5.000 millones de euros en este momento cash. Pero saquen la cuenta de ustedes cuál es el valor de las refinerías de Citgo aquí en Estados Unidos y de sus activos. 30.000 millones de dólares puede ser poco. Y la ganancia que no podíamos repatriar desde el año 2007 de Citgo, que es también para la inversión, por ejemplo, en mejorar la producción petrolera, para producir más petróleo, exportar más petróleo, tener más ingresos e invertir más en el pueblo. Eso está allí, miles, decenas de miles de millones de dólares. Y si hace una proyección, un especialista de qué hemos dejado de producir, qué hemos dejado de exportar al no tener los insumos, al no tener los productos, el efecto multiplicador, la consecuencia proyectada de este bloqueo económico, esto va a los cientos de miles de millones de dólares. Es una agresión brutal la que hay contra Venezuela. Otras formas de agresión económica, el riesgo país, que las calificadoras de riesgo lo colocan, bueno, peor que cualquier país del mundo, en desarrollo, a placer, aunque pagáramos puntualmente. Saben que Venezuela entre el año 2013 y el 2016 pagó 70.000 millones de dólares en deuda y pagábamos puntualmente y el riesgo país empeoraba. Bueno, esto tiene, por supuesto, se contabiliza dentro de las pérdidas
por la caída del valor de los títulos venezolanos en el mercado, y por lo menos, es 1.500 millones de dólares la cuantía, la estimación que se hace en principio. El cambio de una moneda a otra, ya que se nos prohíbe usar el dólar. Qué maravilla esa, qué neoliberal eso. Se nos prohíbe usar la moneda de los Estados Unidos. Bueno, la afectación económica es de cientos de miles también. Los procesos de importación. No se imaginan ustedes lo que cuesta un flete para Venezuela. Ni las paradas que tiene que hacer un buque, que pudiese hacerlo por la vía del Canal de Panamá, una parada, dos paradas, y cada parada hay que pagar. Hay que pagar unas tasas, hay que pagar un seguro. Bueno, tienen que parar 5 veces el buque. Y se pagan seguros de guerra, ¿no? Eso es una barbaridad. Y todo lo que logramos importar, cuando lo logramos pagar por la ayuda que tenemos de nuestros aliados, que ustedes los conocen, esta mañana se reunió, más de 60 delegaciones había allí, el grupo de países en defensa de esta carta, la Carta de las Naciones Unidas, del Derecho Internacional de la Paz, y muchos de ellos nos están ayudando, pero esto no es una vía. Pregúntenle a Cuba cuántos años el bloqueo le costó para diseñar nuevas rutas. Cuando lo logramos pagar es mucho más caro, mucho más caro. Entonces no podemos comprar las mismas cantidades para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo. ¿Es eso justo? ¿Es eso justo? Es la denuncia que estamos haciendo ante el mundo. Y tenemos, pero yo quería en segundo lugar, y perdonen lo largo, pero es necesario, porque aquí estamos haciendo una denuncia y estamos diciéndole al mundo que vamos a denunciarlo por todas las vías. El presidente en los próximos días va a aprobar un mecanismo para el registro de cada una de las consecuencias del bloqueo económico. Así como los cubanos tienen una ley que obliga, bueno, las instituciones públicas y privadas venezolanas tendrán que registrar también desde, Dios mío, es terrible decirlo, pero desde cuántos niños han muerto y cuántos pacientes han muerto, hasta cuál es la afectación por no haber podido importar un insumo para la producción u otro. Ayer apareció esto en la página del Departamento de Estado. Hoy desapareció, pero ahí hay medios de comunicación que lo tomaron y lo copiaron y está allí disponible. Para nuestra sorpresa, Fact Sheet, U.S. Actions on Venezuela, es decir, como un reporte, una hoja de reporte de las acciones de Estados Unidos contra Venezuela. Es decir, aquí ellos dicen qué es lo que han hecho para derrocar al gobierno venezolano, qué es lo que han hecho para hacer sufrir al pueblo venezolano. Esta es una confesión, esto es un juicio, serían evidencias culposas, irrebatibles. Y de aquí irían a un juicio y tendrían que decir que son culpables. Cualquier sistema de justicia tendría que decirlo. Las cortes internacionales tendrían que decirlo. Y comienzan a decir la crisis de Venezuela, las sanciones, parecido a lo que yo les dije ahora. ¿Cuáles son las órdenes ejecutivas? Aquí están. Orden ejecutiva tal, los mismos números, por supuesto. 1387, el oro, la moneda digital. Naciones Unidas. Ellos dan como una acción de los Estados Unidos que se hayan hecho las reuniones en el Consejo de Seguridad. Ellos consideran un logro de los Estados Unidos el Grupo de Lima, pero es que Estados Unidos no pertenece al Grupo de Lima, o sí pertenece. No, ellos lo ponen aquí como un logro de Estados Unidos. The Lima Group, originalmente 12 países, ahora 14, falso, en todo caso no importa. Apoya a Guaidó, nombra a Guaidó, etcétera, etcétera. La exclusión de Venezuela, que no puede tener acceso al financiamiento ahora del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, es un logro de los Estados Unidos. Pero lo más importante es esto, que dice aquí, tómenlo bien, Key Outcomes in 2019, ¿no? Los resultados clave, es decir, su política de presión, esa que decía un funcionario que estaba dando resultados, cuáles han sido los elementos concretos clave, los resultados de la acción de Estados Unidos, a qué han conllevado, qué han generado, qué han producido. Bueno, el señor Juan Guaidó anunció su presidencia interina bajo el amparo de la Constitución venezolana. Aquí no está, pero bueno, aquí dicen que bajo el amparo. Es decir, que un resultado de la política contra Venezuela, del bloqueo contra Venezuela, es que un señor se autoproclamó presidente. Y luego dice que a ese señor lo reconocieron 54 países. Otro resultado de la política exterior. Y que este señor ha nombrado 36 representantes diplomáticos. Por cierto, que muchos países europeos no hayan qué hacer con esos representantes diplomáticos.
y en algunos países latinoamericanos también. Los tienen como un jarrón, los tienen como algo allí decorativo, porque no tienen ninguna función, no pueden hacer nada, no hay control efectivo. El único gobierno que tiene control efectivo es el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Luego que recibieron un logro de la política exterior, de la política contra Venezuela, de las acciones contra Venezuela, como dice aquí, que recibieron las credenciales, que Trump recibió las credenciales, que más de 1000, fíjense, más de 1000 miembros de las fuerzas militares venezolanas han desertado, han traicionado la Constitución y el país. Bueno, no es lo que dice aquí, pero lo que han desertado, se han ido a Colombia para recibir refugio. Es decir, que ellos lograron que 1000... Bueno, dicen ellos 1000, no sé dónde sacan esta cifra. Según nosotros tenemos entendido, hay un par de cientos de bajo rango, ¿no? Y que los tienen desatendidos en Colombia, se quieren devolver a Venezuela ahora porque nadie se ocupa de ellos. Los utilizaron como a una afeitadora, que lo utilizan y luego la tiran a la papelera, desechable. Así los utilizaron. La refinería Citgo ahora está bajo el control del gobierno interino. Mentira. Está bajo el control de Estados Unidos. Nos la robaron por ahora, porque estamos también en procesos legales. Citgo, incluso están pidiendo financiamientos, préstamos, endeudamiento. ¿Cómo van a pedir endeudamiento de una propiedad que no les pertenece? Para pagar a los tenedores de bonos que son amigos de la clase dominante en Estados Unidos y en América Latina y que tienen bonos de Citgo. Es una vergüenza lo que están haciendo. Pero miren esto que importante. Uno de los resultados clave, de los key outcomes de las acciones de Estados Unidos, la producción petrolera de Venezuela ha caído a 736.000 barriles diarios. Esta no es la cifra, pero sí ha caído gracias al bloqueo, gracias a que no podemos importar las partes y piezas, gracias a que no tenemos la fuerza de la ganancia de Citgo para invertir en la industria petrolera nacional, gracias al bloqueo, gracias a que no podemos transar, que no podemos hacer nada con los instrumentos financieros de PDVSA por las sanciones. Pero para ellos es un logro que haya caído la producción petrolera. Es decir, qué bueno que haya menos petróleo en Venezuela, venden menos petróleo, tienen menos ingresos y su gente sufre más. Ese es el resultado. Y se jactan de ello, alardean con ello. Un estimado de 25 buques tanqueros venezolanos con 12 millones de barriles están fuera de las costas con dificultades para obtener compradores. No es con dificultades para obtener compradores, es que las sanciones, le huyen a las sanciones y han sancionado a buques para llevar petróleo a Cuba y pretenden sancionar a otros buques. Es un bloqueo naval petrolero por ahora, el que tienen. Y se enorgullecen de ello. Por aquí más abajo dice, la presión diplomática resulta en menos mercados para el oro venezolano. ¡Ah, qué maravilla! Entonces no podemos usar el oro venezolano para comprar las medicinas a nuestra gente y ellos se disfrutan con esto, ¿no? Un banco en un país determinado canceló la compra de oro de Venezuela y se dice que hacia otro país han disminuido. Lo tienen allí, está en internet y si no les damos la copia. Bueno, estos son los logros. Un golpe de Estado, que militares estén traicionando a su país. Esos son los logros de los que habla Estados Unidos, que haya menos producción petrolera, que los niños estén muriendo si no tienen acceso a un medicamento, que haya consecuencias reales. ¿Ah? Eso indigna, y se lo decimos con el corazón, nos indigna. Y por eso es que vamos a resistir con fuerza. Y solo el pueblo venezolano decidirá qué hacer y cuándo hacerlo. E insistiremos en el diálogo. Esto estaba, por ejemplo, en el Acuerdo de Santo Domingo, que la oposición venezolana se negó a firmar el 7 de febrero del año pasado. Íbamos a ir juntos, oposición, gobierno, facilitadores, a pedirle a Estados Unidos que cesara en esta política cruel, inhumana, criminal contra el pueblo de Venezuela. No, ahora no. Ahora más bien hay que decirlo, que voceros de la oposición venezolana son corresponsables protagonistas de esto. Bueno, pero si están haciendo reuniones en Washington para determinar la modalidad de intervención militar en Venezuela. Por supuesto, ellos, Julio Borges, el señor Tarre, el señor Vecchio, el otro, Hausman, ellos son los padres, autores intelectuales de las sanciones y luego las ejecuta el gobierno de Estados Unidos. Es demasiada crueldad. Y por último, permítame para darle las palabras, tenemos que hacer una denuncia particular que ya le hemos hecho. Hay 26 pacientes
En Italia, en un convenio que tiene PDVSA con una fundación para el trasplante de médula ósea, que están a punto de morir, porque no hemos podido lograr pagar 4 millones y un poco más de euros a esa fundación. Primero lo pagábamos por Citgo, confiscaron Citgo, Citgo ya no lo paga, vamos a pagarlo por PDVSA, tratamos por PDVSA, nos devolvieron el dinero, por lo menos lo devolvieron, pero no pudimos pagarlo. Lo fuimos a pagar entonces por otra institución, ya no solo no lo pagamos finalmente, sino que se quedaron con los 5 millones de euros. Y aquí hay madres que están desesperadas. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Donald Trump haciendo sufrir a un pueblo? Yo incluso tengo por aquí la lista de pacientes, que no, aquí está, no quiero dar los nombres y apellidos, pero ahí está Miguel, ahí está Rebeca, 20 años, 22 años, ahí está Moisés de 8 años, ahí está Claudia de 17, Samuel de 17, Carlos de 5, hay unos mayores de edad también, mayores de 53, Daniel, Marcelo, Vicenzo de 57, Maigualida de 55, son 26 que están muy mal, hay muchos más que su vida va a correr peligro porque son trasplantados, se produce un rechazo, necesitan alojamiento, necesitan comida, necesitan los medicamentos, el tratamiento, y si no los pagan, aquí está la factura, factura número 1 de PDVSA, factura número 2 de PDVSA, para pagar estos 4 millones y tanto, factura número 3 de PDVSA, y esto es de febrero, de noviembre la primera del año pasado y de febrero las otras. Aquí está Novo Banco, Brasil. Monto, aquí está, 4.851.252 euros. Fecha, 2019, 22 de febrero. Aquí está, nombre, Asociaciones per il trasplanto di midolo óseo. Código de la situación, cancelada. No se pudo pagar. Esto es justo. Yo les pregunto, aquí está, esta es la oportunidad donde ya se quedaron con los recursos. Aquí no fue que no pudimos pagar y que nos devolvieron el dinero, es que se bloquearon. Y ahí están los dineros del pueblo venezolano, en ese banco, en Novo Banco, en Brasil. También, esta es del 20, ¿no? Esta es anterior, la que les enseñé fue la última. Aquí, una vez más, cancelada, Novo Banco. Todo esto lo vamos a hacer público, lo vamos a poner en nuestra página web. Aquí está un señor, insisto, no quiero dar su nombre, su apellido, pero se llama Edgar. Doy solo su nombre, fue evaluado hace 3 años y llevado al Hospital Policlínico San Mateo, ubicado en la ciudad de Pavia, Italia, para garantizar su vida por padecer leucemia aguda de fenotipo. Viajó a Italia en el año 2016, cuando tenía 15 años, y fue trasplantado en el año 2017, pero en este momento se encuentra hospitalizado porque presenta hepatitis C crónica por sangre contaminada. Ambas condiciones que presenta actualmente pueden llevarlo a la muerte de no continuar el tratamiento con los especialistas que lo vienen atendiendo en Italia. Esta familia tiene meses recibiendo alimentos donados porque no hemos podido pagarle ni por el tratamiento. Aquí está una madre, también 2 madres, le dirigen una carta a la Embajada de Venezuela en Italia y dice: estamos agradecidas por la oportunidad que han tenido con nuestros hijos para realizar sus trasplantes de médula ósea, pero debido a las complicaciones post-trasplante que actualmente padecen y que requieren vigilancia médica, I will. Tenemos miedo de que se tomen decisiones de regresarlos a Venezuela porque no se puede seguir este procedimiento en Venezuela. Nuestros hijos reciben terapias específicas para contrarrestar las complicaciones post-trasplante y estas terapias no están disponibles en nuestro país y casi en ningún país de América Latina. Esto es justo, que esta madre esté sufriendo esta angustia porque no podemos pagarle a una fundación para el trasplante de médula ósea en Italia. ¿A ustedes les parece esto justo? Vamos a dejar hasta ahí los hechos, pero es una denuncia. Y así como ocurre eso en Italia, ocurre en Venezuela. Hoy salió un reporte de unos investigadores estadounidenses, no lo he leído con detenimiento, pero habla de centenares de miles de muertes, producto de las sanciones. Hay que leerlo con detenimiento. Y hay que también tener en cuenta que una de las conclusiones que pude ver es que de no haber las sanciones, de no haber este bloqueo contra Venezuela, la economía venezolana pudiese florecer y desarrollarse. No lo dicen unos venezolanos, ni unos chavistas, ni unos cubanos, ni unos rusos. Lo dicen unos especialistas ciudadanos de los Estados Unidos de América. No he leído el informe, no sé cuáles son sus fuentes, pero esas son las conclusiones que vi que adelantaban. Adelante, las preguntas.
Thank you, Minister, for that lengthy statement. There's been a lot of attention paid to the Russian contingent in Venezuela. Could you just give us some details on how many Russians are there, what are they doing, what assistance are they giving? Just anything to clarify what's happening there would be appreciated. Thank you. Saben ustedes que el equipamiento militar de Venezuela en los años 80, 90 era fundamentalmente estadounidense. Tenía algunos componentes, algunos aviones franceses, pero fundamentalmente tecnología estadounidense. Y en el año 2001, antes del golpe, antes del sabotaje, antes de todo, ya los Estados Unidos cortó la cooperación militar con Venezuela por completo para conseguir repuestos o hacerle un overhaul, como llaman, a un F-16 venezolano o a unos tanques venezolanos es imposible. Y Venezuela, el comandante Chávez vio hacia las otras grandes potencias que fabrican equipos militares necesarios para proteger nuestra soberanía y protegernos de una agresión. Evidentemente están viendo ustedes cuán necesario es. Y vio hacia Rusia. Y desde el año 2001 tenemos un convenio de cooperación con la Federación de Rusia. Y ha habido compras de equipos militares de todo tipo, aéreo, terrestre, fusiles, etcétera. Tenemos intercambios académicos de conocimiento en artes y ciencias militares. Han ido varias veces rusos, expertos militares a Venezuela, y en esta oportunidad solo que llegaron en un solo avión, no vinieron con pasaje en líneas comerciales, llegaron en un avión especialmente para entrenar a nuestra gente en cómo utilizar sus equipos, sus helicópteros, sus sistemas armamentísticos con mayor precisión. Y están allí en Venezuela, pero por Dios, eso no es un contingente, como dicen. Tenemos una gran alianza militar con Rusia, pero Estados Unidos está haciendo ejercicios militares con países vecinos venezolanos en estos días. Y los hizo en mares del Caribe colombiano hace poco, y los hizo en el Amazonas, Estados Unidos. ¿Cuántas bases militares tiene Estados Unidos en América Latina? ¿Cuántas bases tiene en Colombia? ¿Cuántas bases tiene en el mundo? ¿Cuántos centros de tortura clandestinos de la CIA tiene Estados Unidos en el mundo? ¿Cuántos países tiene dominados a partir de la presencia de bases militares de Estados Unidos? ¿Cómo se les ocurre siquiera cuestionar que Venezuela pueda tener relación militar con otro país? Es que de verdad la prensa se toma en serio que la doctrina Monroe está vigente y que esto que ellos llaman hemisferio, porque ellos dividieron en 1823 el mundo en unos hemisferios que solo ellos reconocen, que en este hemisferio Estados Unidos tiene que tener el control de absolutamente todo. Mire, eso no es así. Hay países soberanos, no todos, es verdad, pero hay países soberanos, independientes, y tendremos cooperación militar con el país que decidamos. No es asunto de nadie, pero nosotros no queremos guerras, nosotros no queremos tener alianzas para la guerra, sino para la defensa y para la paz, y tenemos derecho a tenerla. Are they, just a quick follow-up, are the Russians offering you any particular extra assistance at the moment in relation to trying to overcome the blockade, the US blockade, as you call it? Mencionarlo ahora para superar el bloqueo que usted habló. En áreas industriales, mineras, en áreas incluso de uso pacífico del espacio extraterrestre, en distintas áreas científicas, culturales incluso, aumentamos nuestra cooperación con la Federación de Rusia y siempre en el área militar seguiremos incrementándola para la paz, para la defensa de Venezuela. Y por supuesto, si hay la principal potencia y el principal ejército que haya conocido la humanidad, como el de Estados Unidos de hoy en día, te amenaza con una operación militar, sus principales voceros, no vamos nosotros a protegernos y a tener los mejores equipos y a entrenar a nuestra gente para la defensa del país. Tenemos que hacerlo, nos obligan las circunstancias. Compañera. Canciller, muy buenas tardes. Dos preguntas. El día de hoy, el jefe adjunto del Departamento de Inteligencia rusa ha aseverado que Estados Unidos está llevando a cabo varias opciones para cambiar el gobierno del presidente Nicolás Maduro, junto con sus aliados, en especial con Colombia. ¿Tiene usted información al respecto? Y la segunda pregunta, hoy se reunió el grupo de países en defensa de la Carta de las Naciones Unidas. Vemos que más países se están sumando a este grupo. ¿Qué avances ha habido en estas reuniones? Muchas gracias. Fíjense, la Federación de Rusia nos comparte inteligencia con nosotros y hay unos elementos que ellos también comparten con la prensa para evitar, para prevenir circunstancias que lamentar.
Efectivamente, pero es que no lo dice ese general ruso, a quien le agradecemos que dé la información, sino que lo dijo Mike Pence en el Consejo de Seguridad, que lo dijo el señor Bolton la semana pasada en un acto de campaña política electoral. Saben ustedes que para ganar las elecciones en Florida y que el señor Trump pueda ser reelegido como presidente, tienen que ganar ese estado y tienen en consecuencia que atacar a Venezuela, atacar a Cuba, atacar a Nicaragua para tener el voto cubanoamericano y latinoamericano garantizado en Florida, ¿no? Es una cosa triste que ataquen y hagan sufrir a un pueblo para ganar una elección presidencial, porque no tienen otra forma de demostrar su liderazgo ni de poder posicionar su proyecto, su programa de gobierno en el pueblo estadounidense. Entonces, efectivamente, hay informaciones. Miren, el propio presidente Maduro el año pasado, después del intento frustrado de magnicidio en su contra, dio la localización en el departamento norte de Santander, en la población de Chinácota, en la hacienda Atalanta, en la finca Atalanta, las personas que participaron, los militares que han sido capturados y las personas que participaron en el magnicidio dieron la información. Hasta un diputado dio la información de cómo se entrenaron esas personas. Luego, en otra zona del departamento norte de Santander se han detectado entrenamiento tanto de colombianos como de venezolanos, uniformes militares venezolanos para atacar Venezuela también. El día ese día del espectáculo aquel, del show de la ayuda humanitaria en la frontera, el 23 de febrero, había unos militares con armas, no sé si eran militares, tenían uniformes militares puestos que querían entrar disparando y forzar la ayuda humanitaria. Teníamos la información, pero creo que incluso hasta el señor Iván Duque no consideró pertinente esa acción en su territorio, porque ya bastante era que lanzaran piedras, cócteles Molotov, que pretendieran entrar por la fuerza unos camiones, estando la frontera oficialmente cerrada. Bastante era aquello ya, y ya creo que llegaron, hasta aquí no podemos llegar, pero había información suficiente y seguramente, mire, esto va a salir, así como salió en el New York Times lo de la quema del camión con supuesta ayuda humanitaria, que finalmente se demostró que fueron desde el lado colombiano, que lo quemaron, y como han salido otras informaciones en los últimos tiempos a través de la prensa estadounidense, como muchos de la prensa no creen en las fuentes venezolanas porque están profundamente sesgados contra Venezuela. Bueno, esperemos que algún medio estadounidense lo publique, que seguramente lo va a hacer. En cuanto a Rusia, la reunión de esta mañana, extraordinaria reunión, he de decirlo, porque esos países no solo están apoyando en este caso, protegiendo a Venezuela con el uso de esta carta, más nada. No es con tanques, no es con aviones, no es con misiles, no es con armas de destrucción masiva, no es con armas nucleares, que solo las ha utilizado el gobierno de los Estados Unidos y el ejército de Estados Unidos contra población civil, armas nucleares. No ha sido otro país que la haya utilizado, no es con eso. Estas son las armas, esta, y en este caso el respeto a la Constitución venezolana. Pero el día de mañana yo puedo quitar la Constitución venezolana y poner la cubana, que se acaba de aprobar por amplísima mayoría, o poner la nicaragüense, o ponerla de algún país en el Oriente Medio, o en algún país en Asia, o en algún país en África, que también están siendo amenazados, como hoy Venezuela. Quieren impedir la locura de la guerra, quieren impedir que se impongan gobiernos por la fuerza y no por el voto en América Latina para que no se repite el día de mañana. Hay una serie de acciones, hay una reunión ministerial del Movimiento de Países No Alineados en julio en Venezuela, y probablemente allí hagamos una reunión, si no lo hacemos antes, ¿no? Eso se estuvo discutiendo esta mañana, de este grupo de países en defensa de la Carta de las Naciones Unidas. Hay un subgrupo de países que han sido sujetos de estas mal llamadas sanciones, que estamos intercambiando información, cómo la superaste tú, cómo hacemos nosotros, cómo desarrollaste esta área. Estamos intercambiando información entre nosotros para superar en conjunto la dificultad y para actuar ante agencias internacionales, ante la ONU, ante organismos de justicia internacional contra las barbaridades que hemos denunciado el día de hoy. Hay otras propuestas que no podría yo adelantarlas porque no fue un acuerdo consensuado, sino que se asomó, y en las próximas semanas van a volver a reunirse aquí en Nueva York para afinar esas propuestas y llevarlas adelante. Muchas gracias. Señor canciller, hay un grupo de manifestantes en la embajada venezolana en Washington y hoy ellos dijeron que su gobierno les dio las llaves de la embajada. ¿Nos puede decir por qué
si es que eso es correcto, por qué se hizo, y cree usted además que violan alguna ley. Fíjate, hace unas semanas, ¿cuánto? Un mes, el gobierno de los Estados Unidos tomó ilegalmente el edificio de nuestro consulado en Nueva York, el edificio de las agregadurías militares de Venezuela en Washington. Y ese edificio donde sesionará hasta el sábado la misión de la Organización de Estados Americanos de Venezuela y donde sesionó durante muchos años nuestra embajada, es propiedad del Estado venezolano. Y estos grupos, saben ustedes que nuestro sustento fundamental es del movimiento popular en el mundo, de los grupos sociales, de los grupos progresistas en el mundo. Y estos grupos se han propuesto, no solo para acciones como las que tú has visto, sino incluso legales, para proteger las propiedades venezolanas. Y nos están ayudando en ese sentido y es bienvenida su ayuda, porque tenemos que proteger por la vía legal. Es una violación de la Convención diplomática, de relaciones diplomáticas de Viena, lo que hicieron en el consulado, en las agregadurías. Tenemos que proteger ese edificio venezolano. ¿Qué locura sería, ¿no?, ingresar allí ilegalmente? Nosotros hemos propuesto acaso eso en la sede de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas. Jamás. Ahora, si lo hicieran ellos, tendríamos que pensar cómo reciprocar en ese caso. Ojalá no ocurra. Ojalá que estos compañeros y compañeras que de manera valiente han estado allí protegiendo activos de Venezuela puedan retirarse tranquilamente en los próximos días a sus casas, porque Estados Unidos haya decidido respetar la convención, las convenciones diplomáticas y consulares, y respetar los activos de la República Bolivariana de Venezuela. Es una acción preventiva que han tomado y que nosotros estamos respetando. Muchas gracias. Mahan Air just renewed direct flights between Iran and Venezuela. Mahan Air acaba de renovar vuelos entre Teherán y Venezuela. ¿Qué están en esos vuelos? Obviamente no son pasajeros. ¿Y por qué fueron suspendidos? Nunca tuvimos vuelos de Mahan Air de Teherán a Venezuela. Ese es fake news. Hay una delegación. They traveled to Venezuela, and we are negotiating a direct flight from Tehran to Caracas for the first time in history of that airline and of our relation with Iran. That is the real information. Esa es la información real. Amiga. Thank you. I just wanted to ask where the Solo remaining quería preguntar, diplomatic staff of Venezuela is el personal diplomático de Venezuela, ¿dónde están quedando ahora? Ya que ayer fue el último día para ellos quedar. Ruptura de relaciones diplomáticas que decidió el presidente Maduro el 23 de febrero de este año se llevó inmediatamente adelante, y el personal diplomático de la misión bilateral, de nuestra embajada bilateral con los Estados Unidos, regresó a Venezuela esa misma semana. Están todos en Venezuela. Nuestra salida de la OEA, según la carta de la OEA y los estatutos de la organización, es vigente y es válida a partir del sábado que viene, el día 27, que fue el día en el cual el presidente Maduro firmó la carta que se le entregó al sicario general de la OEA, el señor Almagro, y que pasados 2 años, que era la obligación que la carta le da a un Estado miembro, una vez que decide retirarse, denunciar el tratado y retirarse de esa organización, el día que transcurren los 2 años es cuando termina la membresía de Venezuela. De manera que nosotros somos miembros de la OEA hasta el sábado. Va a haber una gran celebración en Caracas porque dejamos de ser miembros de la OEA, en una otra demostración de soberanía. Y el personal diplomático venezolano de la misión ante la Organización de los Estados Americanos volverá a Venezuela la semana que viene. Muchas gracias, amiga. Muchas gracias, canciller Ibi Frade, de Prensa Latina. En su discurso de ayer en la Asamblea General, usted también hablaba de otros países que reciben sanciones y bloqueos, como Cuba e Irán. También se reunió con el canciller iraní. Si nos puede dar más detalles sobre esa reunión y qué acciones se toman para enfrentar estas sanciones y bloqueos contra Venezuela. Gracias. Sí, como les decíamos, la reunión de hoy, donde hay países de todo tipo, está China, está India, está Rusia, países de África, de Asia, de América Latina.
muchos de esos países están también bajo bloqueos, sanciones, y cada uno de ellos tiene una experiencia distinta. Bueno, Cuba tiene, ¿cuántos años desde el bloqueo? Más de 50 años. Irán tiene más de 40 años. Y han aprendido a burlar el bloqueo, o más que burlarlo, pues no es la palabra, a hacer justicia y a lograr hacer sus transacciones, a lograr desarrollar sus sectores económicos a pesar del bloqueo. Y estamos intercambiando información metodológica con ellos, cómo lo has hecho tú, cómo lo hiciste, para poder nosotros también trabajar en el mismo sentido, para proteger a nuestra gente. Porque no es justo, insisto, aunque nadie haya preguntado sobre la información que yo di al principio, el pueblo está sufriendo los efectos del bloqueo. Ese informe que sacan los amigos estadounidenses hoy habla de centenares de miles de muertes. No sé cuántos son realmente, habría que revisar bien el informe, pero sí hay afectación social profunda, porque la intención fue hacerle creer al mundo que el modelo del socialismo bolivariano, de la garantía de los derechos sociales, de la educación gratuita, de la salud gratuita, de la alimentación garantizada, de la vivienda para el pueblo, de la cultura para el pueblo, había fracasado. Ustedes saben que el presidente Trump además ha emprendido una campaña de intolerancia ideológica contra el socialismo. Yo no sé muy bien cómo interpretan el socialismo en Estados Unidos, pero nuestro socialismo, que nada tiene que ver con otro socialismo y que no es exportable, por cierto, es nuestro modelo y seguirá siendo nuestro modelo. Y nosotros en esta etapa de resistencia y de denuncia vamos a la ofensiva también y veremos el modelo venezolano fortalecerse en los próximos años y no solo alcanzar, sino superar los niveles de desarrollo humano y social que tuvimos hace pocos años, porque estamos aprendiendo a superar el bloqueo y la injusticia de estas medidas que ha tomado Estados Unidos. Usted discutió en la reunión con el secretario general la voluntad de algunos países de nombrar en la ONU un representante de Guaidó. ¿Qué le dijo el secretario general? ¿Cree que hay chances de que eso suceda? Con el secretario general solo hablamos de cosas factibles, viables, no se hablan cosas que son imposibles de que ocurran, ¿no? Con el secretario general analizamos en conjunto la realidad regional, la realidad venezolana, sus preocupaciones, el diálogo, que insisto, nosotros estamos sentados en la mesa, siempre hemos estado sentados, pero bueno, digamos que cambiamos de mesa este año, le dimos la vuelta a la mesa y nos volvimos a sentar, estamos esperando que la Casa Blanca le dé autorización a la oposición venezolana para que se siente a dialogar con nosotros. De esos son los temas trascendentes, el multilateralismo, la diplomacia de paz que hablamos jamás sería tema de una conversación con el secretario general, algo que quiere imponer ningún país, en este caso Estados Unidos, a Naciones Unidas. Sería una falta de respeto para con el secretario general. Amigo. Thank you, Minister. Regime change operations have taken place even before the post-World War. Operaciones para cambio de régimen han habido desde antes de la Segunda Guerra Mundial. El grupo de 60 países, o más de 60, dicen que quieren promover el respeto a la ley, al derecho internacional. Yo entiendo que no quieren hablar de todas las iniciativas futuras, pero ¿cómo si quieren promover ese respeto al derecho internacional? Efectivamente, este grupo lo que quiere evitar es precisamente que la violación sistemática de los principios y propósitos de esta carta, las decisiones unilaterales, criminales que ha tomado Estados Unidos contra Venezuela, generen un cambio de gobierno por la fuerza, un cambio de régimen por la fuerza. Esa es la intención de este grupo. ¿Por qué? ¿Por qué países de Asia? ¿Por qué países de África? No solo porque hay una relación bilateral fluida y de respeto con Venezuela, sino porque ellos temen a que si no se detiene la locura hoy, se repita mañana ya no con Venezuela, sino en esta etapa de los cambios de régimen con otros países. Y estamos trabajando en conjunto. Estamos viendo cómo ellos pueden apoyar la economía venezolana. Estamos viendo cómo podemos trabajar en conjunto estos procesos para bypassear las sanciones y el bloqueo de los Estados Unidos. Y estamos viendo cómo proteger el derecho internacional, cómo aquí en Naciones Unidas garantizar que se respete el derecho internacional y que no es que venga el señor Pence
se siente en el Consejo de Seguridad con aquella soberbia y diga, vamos a hacer que el mundo desconozca las credenciales y señor embajador de Venezuela, usted no debería estar sentado allí. No, no, no. La soberbia, la prepotencia, el supremacismo, el racismo, la arrogancia de Estados Unidos no se va a imponer porque son minoría. Porque aquí cada Estado es igual a otro. La igualdad, el principio de igualdad de los Estados. Y por más presiones y extorsiones que le hagan a Estados débiles en el mundo, no podrán con la mayoría y con la dignidad de los pueblos del mundo. Una más. Listo, muchas gracias. Buenas tardes. Desde la ONU, en rueda de prensa, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, en defensa del pueblo, afirmaba luego de la sesión del Grupo de Países en defensa de la Carta de la ONU, el derecho internacional y la paz, sanciones por parte de los Estados Unidos y que ha traído graves consecuencias humanas, específicamente sanciones a la economía venezolana, a su renta petrolera. El ministro de Relaciones Exteriores repasaba algunas sanciones específicas, como por ejemplo el bloqueo de la banca pública y privada venezolana para pagar, importar o realizar transacciones y cumplir sus obligaciones financieras, la arremetida contra el Banco Central de Venezuela para realizar transacciones en dólares, que se traduce definitivamente, por ejemplo, en la compra de alimentos y medicamentos para los venezolanos, impidiendo el desarrollo del país, cierre de cuentas de Venezuela en el extranjero, el otorgamiento de créditos. Denunciaba también Jorge Arreaza la guerra de información, sanciones diplomáticas, el golpe de Estado, intentos de magnicidio al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a funcionarios del gobierno. Arreaza detallaba también que el Banco de Inglaterra mantiene bloqueado a Venezuela desde el gobierno del Reino Unido 1.359 millones de dólares, entre otros, que ha afectado el patrimonio de Venezuela de manera cuantiosa, evidenciando una ofensiva contra Venezuela y una pugna por el control de sus riquezas y contra el modelo social de la revolución bolivariana liderada por el presidente Nicolás Maduro. De esta manera finalizamos este último minuto.